pues alumno, porque está muy jovencito, muy apreciado por nosotros en el Centro de Estudios Clásicos, en el instituto, porque ha trabajado con la doctora Aurelia y ha trabajado conmigo y con la doctora Marta Patricia Irigoyen. Entonces es Eric Vargas Cruz, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su servicio social en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas, bajo la dirección de la doctora Aurelia Vargas, colaborando en el programa de digitalización de los volúmenes de la colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Ahí fue donde lo conocimos y ahí fue donde yo lo conocí, precisamente. Es miembro del seminario de lectura del digesto, que antiguamente le comenté al doctor Adame, si no mal recuerdo, lo llamábamos edición y traducción de fuentes jurídicas latinas. Y es un seminario dirigido por el doctor Jorge Adame, que está aquí presente, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero desde hace muchos años, no digo cuántos porque ya son los años que tenemos de vida y de antigüedad en la UNAM. Y ahora el seminario está dedicado a la lectura del digesto y nos reunimos cada semana y comentamos los textos con el doctor Jorge Adame. Y Eric ha estado asistiendo, entonces también es miembro de este seminario. Participó Eric en la formación electrónica de un libro de texto, pues podríamos llamarle libro de texto, de latín jurídico, cuyas autoras somos Aurelia Vargas, Marta Patricia Irigoyen y su servidora, y él con mucha paciencia, dedicación y mucho entusiasmo nos ayudó a formar el libro pues en el formato de la edición de libros, muy interesado en el latín jurídico y sabe algo de latín, sabe de declinaciones y de todas estas cosas que nos ayudan, ¿sí? Y sobre todo a manejar la computadora, que luego no sabemos nosotros mucho de esto. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y ha participado como apoyo logístico en la realización de diversos eventos de difusión. Es muy joven, como pueden ver, y está empezando su carrera académica. Y estando, supongo, Eric, a lo mejor ya lo traía desde antes en el instituto, pues empezó a interesar más y más por la cultura de Grecia y de Roma. Y ahora me sorprendió gratamente que se haya animado a participar en el seminario y con un tema tan pues, difícil, supongo, y tan interesante que nos está planteando ahora. Entonces le damos la palabra para escuchar su trabajo, que él mismo tituló Invocación de la ley contra Midias de Demóstenes. Y muchas gracias de nuevo por participar, Eric. Te cedemos el tiempo y la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar con unos agradecimientos. En primer lugar, a la doctora Martelena Montemayor Aceves por brindarme la oportunidad de presentar esta ponencia ante ustedes, así como la amabilidad con la que siempre me ha tratado. Asimismo, agradezco a la doctora Aurelia Vargas Valencia la confianza que me ha tenido desde el día en que me entrevisté con ella para realizar mi servicio social hasta ahora. Gracias a ella es que he podido conocer a muchos de ustedes, acercarme a sus trabajos y al mundo de las letras clásicas. A la doctora María Teresa Galás Juárez, pues a través de 2 pláticas con ella, me ayudó a delimitar el caos de mis pensamientos, donde muchos autores y temas se mezclaban. Gracias a ello decidí acercarme al estudio de Demóstenes a través de uno de sus numerosos discursos. Al doctor Emiliano Buis por su generosidad al enviarme la edición bilingüe del Contra Midias, traducida por James Herbert Binns en la colección de Loeb Classical Library, gracias a lo cual tuve a la vista el texto en griego. También a ustedes les doy las gracias por asistir a esta sesión del seminario Derecho y Literatura en la Antigüedad Clásica, que se realiza en el marco del proyecto PAPIT Literatura y Derecho, una propuesta interdisciplinaria para los estudios clásicos y jurídicos, que dirige la doctora Montemayor. En la primera sesión de este seminario nos dieron una muy completa introducción al movimiento Derecho y Literatura, por lo que ahora me gustaría compartir con ustedes unas breves palabras sobre el derecho en la literatura clásica. Derecho y literatura en la antigüedad clásica. En su mayoría, los estudios sobre literatura clásica se realizan desde las áreas de la filología clásica y la filosofía antigua.
advirtiendo en dichos trabajos que su estudio se centra de manera más profusa en los aspectos literarios, filológicos, retóricos y filosóficos. En cuanto al análisis de los aspectos jurídicos contenidos en la literatura clásica, ante el pequeño número de juristas que se dedican al derecho antiguo, existen valiosos esfuerzos realizados por autores que, a pesar de no tener una formación universitaria en el área de derecho, han alcanzado desde el ámbito de las letras clásicas un vasto conocimiento del fenómeno jurídico. Tal es el caso de la doctora María Teresa Galaz, investigadora y actual coordinadora del Centro de Estudios Clásicos de la UNAM, quien es la única investigadora de dicha universidad cuya línea de trabajo es el derecho griego antiguo, y de las filólogas Marta Patricia Irigoyen Troconis, Marta Elena Montemayor Aceves y Aurelia Vargas Valencia en el ámbito del derecho romano. Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México existe un caso excepcional en el abordaje del derecho antiguo, en el cual se recurre a la interdisciplina entre derecho y filología, con lo cual se busca una comprensión más completa del derecho romano. Hablo del Seminario de Lectura y Comentario de Fuentes Jurídicas Latinas, que bajo la guía del doctor Jorge Adame Godard, eminente romanista, que agradecemos su presencia, desde luego, nos honra con su presencia, se sustenta por el trabajo interdisciplinario que realiza un grupo de investigadoras e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad, a través del Centro de Estudios Clásicos. Cabe mencionar que los resultados del trabajo realizado por los integrantes de este seminario ha cristalizado en una abundante producción de textos especializados y en la publicación de una serie de libros bajo el sello editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también en una colección única, la Biblioteca Jurídica Latina Mexicana, que ofrece traducciones originales al español de fuentes jurídicas latinas o editada por ambos institutos. Un ejemplo de la estructuración de este tipo de grupos de investigación, específicamente en el campo del derecho griego antiguo desde la experiencia latinoamericana, es el grupo de trabajo sobre derecho griego arcaico y clásico y sus proyecciones, en cuyo seno se realiza trabajo interdisciplinario en torno de los ordenamientos jurídicos vigentes en la antigüedad griega y sus influencias, con especial atención a las aportaciones que un estudio del derecho ateniense y de otras polis helénicas puede realizar a una lectura diacrónica del fenómeno de la justicia y la praxis judicial. Esta información la podemos encontrar en su página de internet y también se desprende de un breve recorrido por los documentos que tienen de acceso público. Dicho grupo de trabajo, a través de la participación de sus miembros, ha alcanzado proyección internacional a través de jornadas internacionales, ciclos internacionales de conferencias, coloquios, la generación de múltiples publicaciones y con una vasta producción de textos especializados. Es por ello que se deben realizar esfuerzos para que, salvando el gran obstáculo que representa el desconocimiento de las lenguas clásicas, griego y latín, cada vez más estudiantes, profesores e investigadores del área de derecho tengan un mayor acercamiento a los estudios clásicos, desarrollando temas de derecho y literatura en la antigüedad clásica, ya que sus aportaciones demuestran ser de gran relevancia para los ejercicios interdisciplinarios necesarios en una comprensión más completa de los textos antiguos. Ahora les pido que me permitan un momento para compartir la presentación que tengo preparada. Creo que estoy muy atrás. ¿La pueden ver bien? Sí. Gracias. Pues como ya les comentó la doctora Montemayor, mi presentación se titula Invocación de la Ley contra Midias de Demóstenes. Según el Diccionario de la Lengua Española, ley es una palabra derivada del latín lex legis, y que en su segunda acepción significa precepto dictado por la suprema autoridad
en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. El diccionario María Moliner define la palabra invocación como la acción de invocar, pero también nos proporciona una interesante subacepción de esta, palabras con que se invoca. Sobre la palabra invocar, señala que proviene del latín invocare y consigna 3 acepciones. La primera, pedir ayuda o auxilio a alguien. La segunda, en el sentido de apelar, nombrar o aludir a cierta persona o cierta cosa para hacer efecto en el ánimo de la persona a quien se pide algo, para conmoverla e inclinarla a concederlo. En la tercera acepción nos dice citar una ley o disposición, una circunstancia cualquiera para apoyar una petición o justificar una acción o actitud. Esto es en su sentido de acogerse. La antigua Grecia ha sido y sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento y reflexión para la humanidad, cuna de la cultura occidental y lugar de creación de la democracia. O en palabras de Cornelius Castoriadis, Grecia es el locus histórico-social donde se creó la democracia y la filosofía, y donde, por consiguiente, están nuestros propios orígenes. Para los griegos la ley era fundamental, pero para los atenienses lo era todo. Sócrates mismo definirá la justicia de la siguiente manera: digo que lo que es legal es justo. El surgimiento y posterior desarrollo del régimen democrático en Atenas va de la mano de la ley, modelando una nueva forma de relacionarse entre seres humanos que recibirá el nombre de polis. Tamayo y Salmorán la define en estos términos: la polis es un compuesto de ciudadanos, o mejor, de actividades ciudadanas. En el ejercicio de la ciudadanía, dentro de la polis, la retórica ocupa una parte fundamental, y dentro de los géneros de esta, el discurso judicial. Por el hecho de que en la democracia ateniense, todo aquel que se sintiera ofendido por un particular o por el Estado, estaba en libertad de presentar una acusación ante la cual se instituía un juicio, como nos comenta la doctora Lourdes Rojas Álvarez. Es por ello que aún en nuestros días estos discursos son motivo de fascinación para los estudiosos del derecho. A diferencia de la forma sumamente estructurada y científica en que llegó a nosotros el derecho romano, cuyo paradigma es el majestuoso Corpus Juris Civilis, el caso del derecho griego antiguo es muy distinto, pues salvo la compilación realizada por Aristóteles en la Constitución de los atenienses, ha llegado a nosotros principalmente a través de la literatura, tragedia, comedia, historia, pero también y de manera más cercana por medio del discurso forense. Los discursos judiciales que han llegado hasta nosotros nos dan una muestra de cómo eran los procesos en la antigua Grecia. Pero también, gracias a ellos, conocemos fragmentos de las leyes que se invocaban durante el juicio. El discurso forense nos da pistas de cómo era la preparación de los abogados, es decir, sobre la actividad de los logógrafos, que se daban a la tarea de escribir discursos para que los ciudadanos se defendieran o exigieran el cumplimiento de las leyes ante los tribunales. Hasta aquí el proemio. Sobre Demóstenes, por el momento, solo mencionaré que nace en el año 384 a.C. y perseguido por Antípatro, se suicida en el 322 a.C. a los 62 años. También cabe mencionar que fue alumno del famoso orador Iseo. De su vida hablaré más adelante cuando narre la historia del despojo de su herencia por sus tutores. Ahora veamos algunos detalles de su obra. La obra de Demóstenes es realmente vasta, ya que, como nos menciona el maestro Cesati Estrada en su introducción a Sobre la Corona, la colección de discursos que nos ha llegado bajo el nombre de Demóstenes comprende 63 títulos: arengas, pleitos políticos, pleitos civiles, discursos solemnes, colección de exordios y cartas. Algunas de estas piezas no son ciertamente suyas: sobre el Aloneso, carta de Filipo, respuesta a la carta de Filipo, sobre el tratado con Alejandro, contra Aristogitón II,
Otras son sospechosas, como contra Aristogitón la primera, contra Xenótemis, contra Calicles, contra Dionisódoro, pero alrededor de las 2/3 partes le pertenecen indudablemente. Bueno, dado lo anterior, este trabajo solo se limitará a uno de sus discursos políticos, el discurso contra Midias. Este discurso fue escrito aproximadamente entre los años 350 y 348 a.C. El discurso contra Midias consta de 227 parágrafos. No se pronunció ni publicó por el autor. Fue publicado después de su muerte. Werner Jaeger lo ubica por el tiempo de las expediciones de Filipo a Olinto. También el maestro Cesati Estrada, en Sobre la Corona, en su estudio introductorio, nos dice que estuvo escrito en el contexto en el que Atenas estaba ocupada en reprimir la rebelión de Eubea. Y nosotros lo ubicamos entre sus discursos, Primera Filípica y Primera Olintiaca, y lo encontramos contemporáneo de los discursos en favor de la libertad de los rodios y en favor de Formión. En los discursos forenses hay otro nivel de lenguaje utilizado, y es el de la reflexión filosófica. En los discursos judiciales están presentes las principales concepciones de la antigua Grecia en torno a la ley, la justicia, la democracia, la ciudadanía y las relaciones entre dichos conceptos. Todo ello se pone de manifiesto en la boca de los ciudadanos que pronuncian dichos discursos. Más allá de su estructura formal, en este discurso se funden dos niveles de lenguaje: el judicial, ataviado de citas textuales de la ley y los oráculos, comparecencia de testigos y argumentos donde se aprecia la educación recibida para el éxito en los tribunales, y por otro lado, el lenguaje filosófico, entendiendo la filosofía del derecho como la reflexión general que se lleva a cabo sobre la creación, interpretación, argumentación, aplicación, valoración y finalidad del derecho, así como las consecuencias y los resultados que tienen la vida, su observancia e inobservancia. Es dicha definición en palabras de Carlos Rodríguez Manzanera. Demóstenes pertenece al grupo de los oradores que utilizaban el foro judicial como un escaparate para dar a conocer su ideología política. Pero también hay una dimensión moral en su discurso, pues nos deja entrever las ideas que sobre los valores compartía con el pueblo, sin dejar de apuntar que en los griegos todo era parte de una concepción general. A través de ellas es como se puede considerar la reflexión filosófica. ¿Pero qué es la ley para los antiguos griegos? ¿Es lo que nosotros entendemos por derecho? Trataremos de hacer un acercamiento desde el caso particular del contra Midias. Al igual que en buena parte de la literatura griega, encontramos permanentes referencias a la ley. Como parte de ello, en los siguientes párrafos trataremos de acercarnos a los rasgos que en la mente de los atenienses caracterizaban a la ley. En este discurso, el último gran estadista ateniense argumenta frente a los atenienses sobre el valor y la finalidad de esta, viéndola como garante de la justicia, pero también de la piedad, y corre el velo para dejarnos penetrar en el imaginario social que permeaba en la Atenas de su tiempo, lo que constituye un verdadero privilegio, pues Demóstenes es la última estrella en apagarse del legendario firmamento griego, quien en medio de lo que Werner Jaeger llamó la agonía de Grecia, luchó de forma heroica por encender en el alma del pueblo el fuego de su grandeza. Bueno, aquí tenemos algunos aspectos antes de entrar propiamente a la revisión del discurso. Tenemos que Demóstenes es nombrado como córrego. Tenemos el puñetazo que supuestamente le propina Midias. Bueno, digo supuestamente porque no se sabe si fue un puñetazo o cómo lo golpeó. Y aquí nos habla un poco de la investidura también, que recordando un poco esta idea de Axel Hagerström como actos, como el derecho, como un acto de magia. Esta investidura le otorga, digamos, cierta inviolabilidad a Demóstenes y le otorga un carácter distinto del de cualquier ciudadano. Es investido
con ciertos poderes por ese cargo que tiene de córego. Contra Midias es un discurso judicial escrito por Demóstenes con la finalidad de pedir ante el tribunal se condenase a muerte a Midias por el delito de impiedad. A pesar de que el autor no llegó a pronunciarlo, a su muerte fue publicado y por fortuna es uno de los muchos discursos públicos y privados que conservamos del más relevante de los oradores áticos. Corría el año 350 a.C. y tenían lugar en Atenas las fiestas dionisias, las cuales se celebraban durante 5 días en el mes Elafebolión, entre el 9 y 14 de marzo. Los jóvenes llevaban la imagen de Dionisio Eleutereo, de Eleuteras al norte de Ática hacia Atenas. El templo de Dioniso en Atenas estaba al sur de la Acrópolis. La fiesta comprendía una procesión con la estatua del dios Melanaigis, de la negra égida, con acompañamiento de símbolos fálicos. Los efebos tenían el honor de llevar de noche a la luz de las antorchas la estatua al teatro de Dioniso para las representaciones escénicas. Primero se celebraba un concurso, compitiendo coros de hombres y de niños en la recitación de ditirambos. Tales coros son los que se mencionan seguidamente en el texto. El momento culminante de la fiesta eran las grandes representaciones dramáticas con carácter de un certamen durante 3 días consecutivos. Demóstenes ostentaba el cargo de córego por su tribu, la Pandiónide. El deber del córego era el proveer el adiestramiento, vestidos y emolumentos de un coro. En plena celebración de las fiestas dionisias, encontrándose Demóstenes en el teatro, fue golpeado por Midias, siendo este el acto culminante de una larga cadena de injurias que se extienden más allá del periodo en que se desempeñó como córego y comienzan junto con la brillante carrera de nuestro orador en los juicios contra sus tutores. Demóstenes tenía tan solo 7 años de edad cuando perdió a su padre, quien a su muerte nombró en su testamento como albaceas y tutores de su esposa y sus 2 pequeños hijos, a sus sobrinos Áfobo y Demofonte, y a su amigo Terípides. Cuando Demóstenes alcanzó la mayoría de edad, de la gran herencia que le dejó su padre, quien había sido un rico industrial que entre otros negocios poseía una fábrica de armas, solo recibió el equivalente a 7,000 dracmas de los 84,000 a que ascendía su herencia, por lo cual Demóstenes decidió entablar proceso contra sus tutores, pero teniendo 18 años, debía cumplir con 2 años de efebía o servicio militar, durante los cuales, de acuerdo a la ley, no podía litigar. Además, la ley ática exigía que el acusador defendiera personalmente su causa, por lo que Demóstenes aprovechó ese tiempo de espera para dedicarse a una intensa preparación. Acudió al logógrafo Iseo, particularmente versado en casos de sucesión y famoso por su conocimiento del derecho y por el éxito de sus actuaciones forenses. Se hizo discípulo suyo, en colaboración con él se ejercitó en el análisis de los hechos y en el estudio de las leyes. Habiendo cumplido los 20 años, inicia el proceso contra uno de sus tutores, Áfobo. Es aquí donde los caminos de Demóstenes y Midias se encuentran para desventura del primero, ya que Midias era hermano de Trasíloco, quien a su vez era cómplice de Áfobo. Trasíloco había sido designado para desempeñar una de las liturgias conocida como tierarquía. El tierarca debía desembolsar todo el dinero necesario para la construcción, equipamiento y sostén de un trireme, pero en un intento por echar abajo el proceso contra Áfobo, se vale de la figura del antídosis, a razón de la cual Demóstenes debía optar entre hacerse cargo de la tierarquía en su lugar o intercambiar sus bienes por los de él. Realmente, en virtud del trueque de la antídosis, Trasíloco pasaba a ser propietario no solo de los bienes de Demóstenes, sino también de los créditos, los compromisos y los litigios que hubiera podido negociar o emprender. De modo que hasta las acciones judiciales que intentaba Demóstenes contra sus tutores quedaban al arbitrio y disponibilidad de Trasíloco. Demóstenes, entre la espada y la pared, eligió aceptar la tierarquía, que significó un gasto de 3,000 dracmas, cerca de la mitad de lo que le habían entregado como herencia. Pero no solo eso, durante el desarrollo de estos sucesos, Midias, que estuvo implicado con su hermano Trasíloco desde el inicio de esta vil maniobra,
irrumpió en su casa, insultando a su madre y a su hermana. Habiendo perturbado la paz de su hogar, ultrajando verbalmente a su madre y a su hermana, y atentando contra el legítimo derecho de recobrar el patrimonio de su familia, es así como entra este despreciable sujeto en la vida de Demóstenes. Midias encarnará en sí mismo la decadencia de los valores de la sociedad ateniense, mostrándose como un hombre al que la riqueza le hace sentirse superior a sus conciudadanos, al pueblo en su conjunto y a la ley. A través de su acusación, los atenienses visitarán un sinfín de pasajes que comprueban el oprobioso carácter de Midias, no solo de su forma de conducirse durante las Dionisias, por lo que se le acusa por crímenes de impiedad, sino también por distintos episodios donde muestra ser la personificación del enemigo del pueblo, algunas veces con sus canallas acciones en contra de este o aquel, otras veces atacando a alguno de los grupos que conforman la sociedad. ¿Fue exagerado pedir la pena de muerte para un ser tan despreciable? Aunque a simple vista se tratase solamente de un ultraje, unos golpes propinados a uno más de los ciudadanos, Demóstenes lo reputa como crimen de impiedad, por estar desempeñando una corejía y haberse realizado durante las fiestas dionisias. Y aunque eso era suficiente para condenarlo a muerte, se da a la tarea de destruir todo atisbo de compasión en el jurado por medio de la nítida imagen que les pinta de la conducta escandalosa de Midias, haciéndola extensiva a los que pertenecían a su clase y a los que formaban parte del grupo político de sus adversarios. Demóstenes se vale de diversas afirmaciones, comparaciones y apelaciones a los jueces para legitimar su anhelo. El castigo que busca se imponga a las acciones de Midias. Habla por primera vez en el discurso de la pena de muerte con las siguientes palabras: porque aparecerá claro que no hay una sola acción de las por él llevadas a cabo por la que no merezca la muerte, para continuar a lo largo del discurso con expresiones como: y demostraré que es digno no de una sola muerte, sino de muchas. Si alguno de vosotros, varones atenienses, siente hacia Midias una indignación en un sentido distinto al de la necesidad de condenarlo a muerte, no es correcto su sentimiento. Haciendo a veces alusión a los daños cometidos por él para mostrar que no es desproporcionado el castigo, como cuando habiendo fallado en su contra en un arbitraje, logró condenasen a la timía a un ciudadano inocente. Aunque si de quienes en juicio arbitral le condenaron por incomparecencia considera justo tomar tamaña venganza, ¿cuál os corresponderá a vosotros cobrar de él que ostensiblemente y por altanería infringe vuestras leyes? Porque si desposeimiento de los derechos de ciudadanía y privación de leyes, procesos y de todo son pena adecuada a aquel delito del ultraje, por lo menos la muerte resulta a todas luces pequeño castigo. Demóstenes sobre aquel que ha traicionado a sus propios amigos y acusado injustamente a un inocente, se pregunta: ¿cómo no va a ser merecedor de sufrir la muerte 10 veces, o mejor 1000? Insiste después al respecto con frases como: y no hay una sola faceta de la vida en la que no halléis que ese individuo ha cometido muchos crímenes merecedores de la pena de muerte. Y ante la posible defensa de Midias, arguyendo que por qué cada uno de los que han sido sus supuestas víctimas no se defiende por sí, Demóstenes adelanta la respuesta esgrimiendo: no obstante, opino que no es eso lo que le corresponde a ese individuo decir ahora precisamente, sino hacernos ver que no ha cometido ninguno de esos delitos de que le he acusado, y si no puede hacerlo, con mucha mayor razón, por eso merece la muerte. Ante las habladurías que corrían en torno a que el tribunal pudiera imponerle solo una ínfima multa a alguien tan rico como él lo era, o dejarse llevar por el argumento de que con su riqueza ha servido a Atenas, con la seguridad con la que discurre, manifiesta su confianza en el jurado de la siguiente manera: pero yo, en primer lugar, no os imputo ningún cargo deshonroso, ni supongo que vayáis a imponerle a ese individuo multa ninguna de inferior cuantía a la que ése debe pagar
para cesar en su insolencia. Y eso significa principalmente la muerte. Ante la actitud altanera de Midias frente al pueblo en su conjunto, musita Demóstenes una sugerencia al oído del jurado. ¿No conviene que un hombre así sea castigado 10 veces a pena de muerte? Es así como hace de un asunto particular la oportunidad de reafirmar en el pueblo los antiguos sentimientos que desde el surgimiento de la democracia se habían instalado en el pecho de los atenienses con respecto a la ley. A través de pedir el respeto a las leyes, trata de desempolvar el fervor que los atenienses sentían por valores como la libertad, la justicia, la igualdad y uno no tan cercano a nuestro imaginario social como era la piedad. Demóstenes sitúa su discurso en el tribunal dirigiéndose a los jueces. Comienza diciendo que presentó querella pública ante la asamblea, acusando a Midias de cometer delito con relación a las fiestas, obteniendo de esta por unanimidad una resolución contraria a Midias y continúa manifestando que está ahí para acusarle. Pues lo llevó ante los tribunales a pesar de amenazas y súplicas, y sin haber aceptado soborno alguno. El inicio del discurso nos permite considerar el contenido del contra Midias como el de cualquier otro discurso efectivamente pronunciado, dada su relación con este otro procedimiento llevado a cabo ante la asamblea, que sí tuvo lugar, y que muy posiblemente nutra casi en la totalidad el contenido del que se pronunciaría ante el tribunal. También nos muestra cómo el voto de la asamblea sobre el asunto pudo ser un procedimiento necesario para poder llegar al tribunal y, en caso contrario, fungir como un medio preparatorio a juicio, un ejercicio donde pudo medir la posibilidad futura de una victoria ante los jueces. Podemos decir que, sin importar el motivo por el cual no fue pronunciado ante el tribunal, ya sea como sugiere Esquines en contra Tesifonte, cuando revisa algunos escándalos judiciales en la vida de Demóstenes, aludiendo que se dio por motivos económicos. Y además el asunto de Midias y los puñetazos que recibió en la orquesta cuando era córego, y cómo por 30 minas vendió al tiempo la insolencia cometida en su persona y la sentencia condenatoria del pueblo que en el recinto de Dioniso condenó a Midias. O como cuenta Plutarco, que atribuye a la incapacidad de Demóstenes de ganar el asunto, que él haya aceptado el dinero y se haya desistido de llevar a Midias ante el tribunal. Está claro también que cuando se preparó para pronunciar el discurso contra Midias, tenía 32 años y todavía no gozaba de influencia y prestigio político. El temor que sentía por ese motivo fue la razón principal, en mi opinión, por la que depuso su odio hacia él a cambio de dinero. Pues no era en absoluto un hombre bondadoso y amable, sino vehemente y violento en sus venganzas. Pero al ver que no era tarea fácil ni al alcance de sus fuerzas abatir a un hombre como Midias, también pertrechado de riquezas, elocuencia y amigos, se dio a los que intercedían por él. Los 3,000 dracmas por sí solas me parece que no habrían calmado la cólera de Demóstenes, si hubiera tenido la esperanza y la posibilidad de salir ganando. O como Jaeger afirma, sin denostar a Demóstenes, a diferencia de Esquines y Plutarco, con un tono más moderado. De hecho, Demóstenes no llegó a pronunciarlo posiblemente porque conviniera en un arreglo. En ello influyeron muy probablemente motivos políticos, aunque esto es cuestión de conjeturas. La liga con la realidad la aporta su relación con la probolé, que era una demanda presentada ante la asamblea que funcionaba como un prerequisito para llevar ciertas causas ante el tribunal. En otras palabras, era una información criminal preliminar llevada ante la asamblea pública. Si el pueblo la aprobaba, se llevaba a juicio ante el tribunal ordinario. Aunque es difícil establecer el carácter de la probolé, parece ser que siempre estaba relacionada con las ofensas al Estado. Esto se deduce fácilmente de su presentación ante la asamblea. La probolé es un género que al parecer era utilizado para algunos tipos de acusaciones, entre ellas las de delitos relacionados a la fiesta.
cuyo común denominador era el pasar primero por la asamblea antes de llegar a la última instancia. Estas aproximaciones al concepto de probolé se desprenden para el caso del contramedias del parágrafo 1. Presenté querella pública ante la asamblea acusando a S de cometer delito en relación con la fiesta. No solo por haber recibido yo de él golpes en las fiestas dionisias, sino también por haber padecido otras muchas violencias a lo largo de toda mi actuación como coreo. Después de salir victorioso de la probolé, Demóstenes lleva la causa ante el tribunal, es decir, por fin un magistrado se ha encargado de instruir la causa y presentarla ante los jueces. Sobre la actuación de los jueces abriga la esperanza de que la manera en que Midias se ha comportado, hablando con algunos jueces en un intento de ponerlos a su favor, le juegue en contra y por medio de estas manifestaciones evidencia a su rival. Y para no dejar cabo suelto, remata rememorando que ellos mismos en la probolé ya le han condenado y que sabe que después del juramento prestado no votarían más que con apego a la justicia. Habiendo previamente dejado claro el lazo que une la acusación ante la asamblea y esta ante el tribunal, comienza esgrimiendo la primera ley en su discurso, en virtud de la cual se regulan las querellas presentadas ante la asamblea. Inmediatamente después recita otra ley para reafirmar el escrúpulo religioso. Esta hace referencia a que durante las celebraciones religiosas no sea lícito ni tomar fianza ni propiedad unos a otros, ni siquiera a los que están en moratoria en esos días. Sobre esta ley, Demóstenes abunda recalcando el carácter sagrado de los días de fiesta, que no pueden ser perturbados ni siquiera por acción judicial y veredicto, interrumpiendo incluso el castigo de crímenes cometidos con anterioridad a la fiesta. La ley frente al ultraje es otro de los fundamentos jurídicos que utiliza Demóstenes en el juicio. Esta establece que si alguien comete ultraje o algún delito contra otro, sea libre o esclavo, cualquier ciudadano puede denunciarlo ante los tesmótetas, además de establecer cuál será el proceso que le siga al perpetrador. A Demóstenes, aparte de recordarle a su público la norma que castiga el ultraje, le sirve para resaltar el hecho de que puede ser aplicada incluso en el castigo de los que ultrajan a los esclavos. Una ley sobre corrupción es invocada por Demóstenes, la cual establece como castigo a esta la timía y la confiscación, enlazándola con el testimonio respecto al asesinato de Nicodemo, donde por medio de dinero quiso hacer recaer la acusación en Demóstenes, engañando al pueblo y menoscabando a un particular, situación que encaja perfectamente en el tipo de la ley. También en el desarrollo del discurso que presentaría ante el tribunal, hace uso de los oráculos. Estos son un elemento por demás interesante. El que Demóstenes no se limita a citar testimonios y leyes durante su intervención. También se vale de la lectura de los oráculos de Delfos y Dódona. Sobre los oráculos en general y sobre estos en particular, Petri señala que los oráculos pueden describirse como lugares donde se practicaba oficialmente la adivinación. Los dos oráculos más famosos de Grecia fueron el de Zeus en Dódona y el de Apolo en Delfos. El primero en ser leído es el oráculo de Delfos. Hablo a los hijos de Erecteo, cuantos habitáis la ciudad de Pandión y con las leyes de vuestros antepasados reguláis las fiestas. Acordaos de Baco y por vuestras espaciosas calles, todos en unión formad coros en gratitud a Bromio por los frutos de la estación, y tras haberse coronado vuestras cabezas, haced humear vuestros altares. Por bien de vuestra salud, haced sacrificios y rogativas a Zeus soberano, a Heracles y Apolo protector. Por bien de vuestra fortuna, a Apolo callejero, a Leto y a Artemis. Y colocad cráteras por las calles y formad coros y portad coronas según la tradición de vuestros antepasados, en honor de todos los dioses y todas las diosas del Olimpo, levantando vuestra mano derecha e izquierda y recordad vuestras ofrendas. Como podemos apreciar, la lectura del oráculo pone en relieve
el carácter sagrado de los coros y las coronas en el culto al dios Dioniso. ¿Qué mejor vía pudo encontrar Demóstenes para recalcar dicho carácter que la boca del oráculo? Vale la pena dar algunas explicaciones sobre ciertos nombres en él utilizados para poder acercarse a la profundidad de los pensamientos que con su sola mención pudieron llegar a tener los escuchas. Los hijos de Erecteo es una forma de referirse a los atenienses. Erecteo fue uno de los míticos reyes de Atenas relacionado al culto de la diosa Atenea desde la Ilíada. Y entonces, quienes tenían Atenas, ciudad bien construida, pueblo del arrogante Erecteo, a quien un día Atenea crió, la hija de Zeus, y al cual parió fértil la tierra, y lo depositó en Atenas en su rico santuario. También en él se hace alusión a la ciudad de Pandión, Atenas. Pandión fue otro de los míticos reyes de Atenas, hijo de Erecteo o Erictonio. Encontramos testimonio sobre él en las Metamorfosis de Ovidio. Sobre la terrible suerte de Pandión y sus hijas, véanse del parágrafo 421 al 676 de la magnífica introducción del humanista poeta Rubén Bonifaz Nuño en Ovidio Metamorfosis. El oráculo ordena: acordaos de Baco, uno de los nombres más comunes para referirse al dios Dioniso, pero cuando declara: y por vuestras espaciosas calles, todos en unión, formad coros en gratitud a Bromio por los frutos de la estación, también utiliza un nombre que aparece en menor medida en las fuentes, como en las vacantes de Eurípides, que es el de Bromio. Al respecto, García Gual advierte: no se olvide que Dioniso es el dios del alarido, Bromios, el que brama como un toro o ruge como un león o da grandes gritos de alerta. Inmediatamente después de la lectura del de Delfos, se lee el oráculo de Dódona. Al pueblo de los atenienses, el profeta de Zeus hace saber: puesto que dejasteis pasar el tiempo del sacrificio y del envío de la embajada sagrada, os manda que le enviéis 9 embajadores elegidos, y esto rápidamente. A Zeus Nayo sacrificar 3 bueyes, y con cada buey 2 ovejas en añadidura. A Dione ofrecerle en sacrificio un buey y una mesa de bronce para la ofrenda que hizo el pueblo de los atenienses. El profeta de Zeus en Dódona hace saber: en honor de Dionisio, haced sacrificios públicos y mezclad una cartera de vino y formad coros y sacrificad un buey a Apolo desviador de males. Llevad coronas tanto los hombres libres como los esclavos, y durante un único día descansad. A Zeus, dispensador de bienes, un buey blanco. La poderosa voz del profeta de Zeus manda formar coros para honrar a Dioniso, así como también prescribe el uso de coronas, aunque de la lectura del oráculo no se percibe si es para culto de Apolo desviador de males o para el culto de Dioniso, pero basta recordar lo ordenado por el oráculo de Delfos referente a ello para defender que lo que dice es sobre los honores a Dioniso. Voy a saltarme algunas páginas para avanzar un poco más rápido y llegamos a la invocación de la ley. En esta parte de la ponencia quiero revisar de manera breve los pasajes en donde se invoca la ley en el discurso contra Midias para poder conocer sus relaciones e interacciones con otras ideas presentes en el imaginario griego que impactan nuestro pensamiento actual. Tenemos aquí algunos parágrafos de la ley como garante de la justicia. La amenaza del castigo que promete la ley regula la conducta de los ciudadanos, limita las conductas perniciosas e insolentes. También nos presenta en el parágrafo 26 a la justicia como vengadora de las injusticias. En el 30 nos dice: y esas leyes, ¿qué eficacia poseen? Prometen a todos los habitantes de la ciudad que si alguno es víctima de acción injusta, le será posible, por mediación de ellas, obtener justicia.
En otros parágrafos también hace alusiones sobre la ley y la justicia, como en el 40, donde nos dice: vigilé de acuerdo a los principios de la justicia la satisfacción debida por el bien de las leyes. En el 76 nos habla de la siguiente manera: de quien me corresponde esperar que me sea dada la venganza, de vosotros y de las leyes. Demóstenes también nos deja ver a través del discurso que la ley es de interés público. La ley es patrimonio de todos por igual, ya que la fuerza, pensaba, era patrimonio de todos. Las leyes, en cambio, en el parágrafo 45 nos dice: la fuerza, pensaba, era patrimonio de pocos. Las leyes, en cambio, de todos. Demóstenes, como hemos podido ver anteriormente, torna una causa privada en pública, dejando de lado la acusación de impiedad. A la hora de argumentar sobre el ultraje que fue cometido contra él, se empeña en demostrar que la sanción a las transgresiones de la ley es en pro del bien común, que el castigo a aquel que lo ultrajó es lo más conveniente, no solo para él, sino para todos, y que es de interés público que no se permita a alguno de los atenienses romper las leyes. Bueno, aquí, para abreviar un poco, voy a tratar de solo leer algunos parágrafos. Yo lo que intenté hacer en esta sección fue revisar en el texto todas las alusiones a la ley que se hacían de acuerdo a cada tema. Pero como está un poco extenso, voy a tratar de solo seleccionar algunas. En el caso del interés de la ley como interés público, ninguna utilidad implica que las leyes estén tan bien y humanamente establecidas en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, si a los que las desobedecen y violentan no les llega la indignación de vosotros, los que en cada ocasión sois jueces soberanos. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando castigáis a un infractor de las leyes, no lo entregáis a su acusador, sino que estáis confirmando las leyes en vuestro propio beneficio. También podemos ver el carácter pedagógico de la ley. En la observancia de la ley subsiste un carácter educativo, así como se enseña en la comunidad a los más jóvenes lo que deben o no hacer. La ley y el castigo a su incumplimiento enseña a los miembros de la polis lo que es más conveniente para ellos y por ende más conveniente para todos. El castigo enseña que el resultado de la transgresión de la ley no será tolerado en virtud de que al atentar contra la ley se atenta contra la polis y contra el pueblo. La ley como muralla de la polis. Ya en la apología de Sócrates encontramos los argumentos del respeto a la ley como defensa de la ciudad, cuando el maestro de Platón esgrime las razones por las cuales obedecerá la ley aunque esto implique la pérdida de su propia vida. Él es consciente de lo que le debe a la polis y de que la ley y la obediencia a esta son sus pilares fundamentales, por lo que al transgredir la ley estaría atentando contra la ciudad, que es como una madre a la cual le debe todo. En el parágrafo 44 encontramos algunos casos en los que la ley impone multas a pagar a la ciudad, tratándose de casos privados de violencia. También en los parágrafos del 44, del 48 al 50, encontramos la idea de que si los bárbaros conocieran la ley, esa ley sobre el ultraje, hasta en sus países, en sus regiones, en sus pueblos, gozaría de gran estima entre ellos. Y habiendo dado con una patria que por ser de entre todas las ciudades, la que en mayor medida se rige por leyes, de ningún modo puede soportarlas o usar de ellas, antes bien, su natural verdaderamente bárbaro y odioso a los dioses, lo arrastran y le hacen violencia. Pone de manifiesto que hace uso de sus presentes derechos como si fuesen ajenos, lo que precisamente es la realidad. Ahí Demóstenes trata de aludir una historia que él mismo difunde acerca del origen
bárbaro de Midias, y pues ahí algunas otras cuestiones sobre su madre que lo compró y trata de difamar o de echar por tierra la reputación de Midias. Las leyes son constituidas por el pueblo en asamblea, de ahí es que proviene la fuerza de su obligatoriedad, y hechas por el pueblo en su conjunto. Se aplican a la totalidad del pueblo. Es esencia de la democracia el que el pueblo decida qué es lo mejor para ellos mismos y que esto se aplique a todos sin distinción, a todos los que gocen de derechos ciudadanos, pues así como gozan de derechos, también deben de cargar con las obligaciones. Aquí también hay una relación con la palabra politeia y pues con este concepto tan vasto que es la politeia y su relación con la democracia. Aquí en el parágrafo 63 Demóstenes habla de Ifícrates diciendo: Ifícrates, dando su asentimiento a las leyes y a la voluntad de los demás, se contenía pacientemente, aunque veía a su enemigo alcanzar la victoria y obtener la corona, y con razón, pues consideraba justo prestar esa aquiescencia a la Constitución, bajo la cual tenía conciencia de haber logrado él personalmente la prosperidad. Entonces, en esta palabra en este concepto de politeia es donde se mezclan la ciudad, la Constitución, el régimen democrático, todas estas actividades ciudadanas de las que nos hablaba Tamayo y Salmorán. Y también esta concepción es la que anima la función social de los impuestos, o mejor dicho, de las contribuciones y servicios públicos en la Atenas clásica. Aquí recalcando también ese sentido de democracia y de politeia, nos dice en el parágrafo 183, no os mostréis pues tan indignados si alguien propone medidas anticonstitucionales y en cambio si obra no ya propone medidas anticonstitucionalmente tan blandamente dispuestos. Aquí nos trata de hacer referencia a la grafía Paranomón, que era una ley que, mejor dicho, una acción que castigaba a todos aquellos que propusieran leyes anticonstitucionales. Hemos proporcionado una definición de polis que la define como un conjunto de actividades ciudadanas. También hemos mencionado que en Atenas cualquier ciudadano tenía el derecho de llevar a juicio a quien pensaba que atentaba contra la ley, la ciudad o el pueblo. La ciudadanía para los atenienses era muy distinta de cómo actualmente se concibe y los derechos que proporcionaba a quienes la poseían eran vitales, así como terrible su pérdida. El parágrafo 106 dice Demóstenes: si a quien ultrajado a despecho de todas las leyes por Midias, cuando intente prestarse ayuda a sí mismo, le va a tocar sufrir ese trato u otro similar, será preferible, al igual que entre los bárbaros, posternarse ante quien perpetra los ultrajes y no defenderse. Y aquí hace la pregunta en el parágrafo 179. ¿Para qué tienes autoridad tú, el arconte en persona, según las leyes? Todo antes que tocarme con tu propia mano, pues muchos recursos han facilitado las leyes antes que un ciudadano sufra ultrajes en su persona. Bueno, aquí lo pone en boca de uno de los casos con el que ejemplifica y con el que compara el suyo, en el cual me parece que un extranjero es quien cita a juicio a un ateniense por haberlo golpeado, por haberlo ultrajado también. La religión para los griegos, como para otras grandes civilizaciones, ocupaba un lugar preponderante, aunque en su caso les permitió ir más allá de la religión en cuanto a la reflexión y explicación del mundo. Pero sus dioses y el culto a estos eran parte central de su cultura, así como el respeto a sus supuestas manifestaciones. Es ahí donde lo que los griegos llamaban piedad hace su aparición en la obediencia y cumplimiento de lo relacionado con los dioses. Dicha piedad era tutelada por las leyes,
imponiendo castigos a los que cometían actos contrarios a ella, actos de impiedad. Bueno, ahí podemos ver que la ley protegía el carácter sagrado de las fiestas. Y pues un parágrafo muy interesante, el 35, donde dice: establecisteis una ley sagrada para protección del propio Dios en torno a los días de la fiesta. También encontramos que a través del discurso podemos ver en algunos pasajes a la ley como un personaje que pone al mismo nivel que los ciudadanos y la presenta como una persona. Tenemos el parágrafo 188 que da pues una excelente muestra de ello. Cuando ese individuo, teniendo consigo a sus hijos, os pida que deis vuestro voto a ellos, entonces considerad vosotros que yo estoy aquí plantado, teniendo a mi lado a las leyes y al juramento que habéis jurado, y pidiendo y suplicando a cada uno de vosotros que votéis en favor de ellas. Pues por último, tenemos aquí a la ley como creación humana, que es la expresión de la voluntad del pueblo. Tenemos ahí un parágrafo que habla del carácter general de la ley, bueno, de su característica en sentido material de generalidad. Y también la alusión a las leyes particulares, ya pues como textos jurídicos. Y exactamente como textos jurídicos hace alusión a las leyes en particular, como las leyes de homicidio, la ley sobre el ultraje, la ley que sancionaba a los córegos que llamaban a rendir cuentas a los coreutas de un coro rival sobre su ciudadanía ante el arconte, la ley de los árbitros, la ley que trata de las dádivas. También tenemos una función de la ley, una función adjetiva de la ley, nos habla de los actos que regulaba, y aquí tenemos la ley que ordena que en asamblea el arconte distribuya a los flautistas entre los coros, la ley que brindaba la posibilidad de promover juicios privados y públicos, la ley como que persuadió, bueno, hasta aquí, perdón. Un poco. Bueno, quiero terminar con tres parágrafos que vienen al final del discurso que muestran dos ideas principales y una advertencia a los jueces. La fuerza de la ley radica en el pueblo. Esta es para mí la primera idea que viene en el parágrafo 224. ¿En qué reside, pues, su poder? En que vosotros las confirméis y las pongáis a disposición de quien en cada momento las necesite, provistas de toda su autoridad. Así pues, las leyes son fuertes por vosotros y vosotros por las leyes. La segunda idea sería que nadie está por encima de la ley, y la encontramos en el parágrafo 225. Ni servicios públicos, ni compasión, ni varón ninguno, ni artería ninguna debe haber inventada mediante la cual se pueda transgredir la ley y escapar a un justo castigo por ello. Ya en el parágrafo 227, el último parágrafo del discurso, le habla directamente a los jueces y les dice: os ha tocado en suerte ser jueces y está en vuestras manos acabar con todo el asunto mediante un solo voto. Ahora vais a vacilar en asistirme, en complacer al pueblo, en dar a los demás una lección de sensatez, en pasar vosotros mismos el resto de vuestra vida en medio de una gran seguridad, habiendo hecho ese individuo un ejemplo para los demás. Y después, en el mismo parágrafo, termina diciendo al final: así pues, por todas las consideraciones expuestas, y sobre todo en favor del Dios en relación con cuya fiesta ese hombre ha resultado convicto de cometer actos de impiedad, castigadle depositando en la urna el voto que exigen la piedad y la justicia.
Bueno, pues esto es la parte central del trabajo que quería exponerles. Como verán, pues todavía hay mucho que analizar. En verdad me encontré ante un texto demasiado extenso, muy rico, con muchas vertientes. Entonces, este era el inicio de lo que constituiría un trabajo más extenso, ya sea para una tesis o que pensaba desarrollar en la maestría, pero pues espero que haya podido acercarlos un poco a esto que por ley entendían los atenienses. Ahora me gustaría compartirles un breve texto ya a manera de conclusión. Yo sé que no ha sido lo más ágil la ponencia, pero ya con esto pienso terminar. Es un poco a manera de ensayo. Bueno, tenemos ahí en la última diapositiva, teníamos, ahí, si pueden, no, ya no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Perdón. Ya no hay nada en la pantalla, ¿verdad? No. Ah, ok, gracias. Menester es que el pueblo luche por la ley como por sus muros. Aquel famoso fragmento de Heráclito advierte al pueblo de un fundamental deber. Fuera de los límites que representan los muros, el mundo es violencia, el mundo es obscuro. Rosario Castellanos, en un fragmento del poema Agonía fuera del muro, nos lo recuerda. Los hombres roban, mienten, como animales de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Pero siempre habrá mujeres y hombres que, atendiendo a la voz del filósofo de Éfeso, tomando su vida como un discurso o utilizando la literatura como un instrumento de lucha, a través de sus historias y sus personajes, iluminarán la negra noche de la humanidad. Junto a la voz de Demóstenes, que el parágrafo 138 pone en boca de Midias la creencia de que su poder y su riqueza son como un muro que lo deslinda de la ley, se levanta la voz de Sacramento, inolvidable personaje de La Muerte tiene permiso, denunciando los abusos de un presidente municipal que no es más que un arquetipo de esos dorófagos que propiciaron la revolución. Se levantará la amenazante voz de la poesía que a través de Rubén Bonifaz Nuño en los versos de Fuego de Pobres amonesta al enemigo del pueblo, vaticinando su caída y con ella el triunfo de los desposeídos. No prevalecerá la limosnera diestra del enemigo, sin sustento perdurable su fuerza, de agrupada ceniza solamente su semilla, como reptil de humo su plegaria. Ya se siente la cólera y zumba el vuelo de la piedra que romperá su lengua entre los dientes. Son el oro y la plata a veces tan deslumbrantes que parecieran iluminar. El poeta, engañado tan solo un instante por sus sentidos, ayudado de su arte, nos devela su verdadera naturaleza. Creía que la plata era blanca, brillante como la lluvia en las noches, como los reflejos del río o del agua estancada junto a las peñas. Aún creía que iluminaba a la mina como una gran cascada. Ignoraba que era negra, que era un verano sofocante, como una espuma de asfixia o muerte, y que los hombres caían como nuevas noches en un túnel sin estrellas, sin viento, sin un padre fumando al lado de ellos. A veces nos parece que no hay quien acompañe en su duro camino a los pobres, como lamenta Rosario Castellanos en Lívida Luz, cuando dice: nadie, aunque algunos juren en el templo, en la esquina, desde la silla del poder o sobre el estrado del juez, nadie es igual al pobre, ni hermano de los pobres. Pero la literatura se torna en ese pan de pobres,
fuego de pobres para ser comido, del que habla Rubén Bonifaz. Y reaparece el poeta de las minas, quien transmutado en antorcha, todo lo alumbra y busca hacer de su palabra un sustento. Ya brota un fuego herido, baña mis labios, sin apiadarse y nace en su cauce herido, el bálsamo imperioso e inútil de mi poema. En su discurso, Demóstenes le regresa la voz a Estratón, condenado al silencio por la ley, pero de manera injusta. A través de sus palabras, repara la memoria de una víctima, un hombre inocente que, cumpliendo la ley, fue traicionado por los manipuladores de esta. En México, la voz de los sin voz es recogida en nuestra literatura a través de los discursos literarios, donde se escucha la voz de las víctimas, mostrando así la función social del escritor, como la voz de los desposeídos de derechos y de pan. Hablemos ahora de un hombre en específico, que como Rosario Castellanos comparte esa preocupación por la social, que ocupó la cátedra que lleva su nombre, que a través de su canto quiso refundar este país, que construyó un espacio digno para los poetas en lenguas indígenas, para que ya no necesitaran quien hablara por ellos, dándole voz a través de sus novelas a los anónimos personajes que lucharon desde la guerrilla, obligados a ir fuera de la ley en busca de la justicia, en busca de una mejor vida para el pueblo del cual formaban parte. Mujeres y hombres que sufrieron una traición similar a la de Estratón, pues fueron traicionados por un régimen en el que la ley no es la otra cara del Estado, sino del dinero. Bonifaz Nuño, quien el 14 de marzo de 1985 tuvo el privilegio de responder su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, lo describe con las siguientes palabras. Formado inicialmente actos de un primer rito de iniciación en el hebreo de los textos bíblicos, encontró en estos el concepto de la universalidad. De griegos y romanos aprendió la gloria del hombre en su individualidad, como centro y formación solidaria, como fuente de la integración política. La Biblia, los autores grecolatinos hacen el tronco de una tradición, la del idioma que hablamos. Por otra parte, Carlos Montemayor ha nacido, existe en un ámbito donde una púa de esa tradición fue injertada y vino a enriquecer y a modificar una tradición distinta, la de los hombres que originalmente habitaron nuestro suelo, que lo sembraron de simientes que jamás habrán de desaparecer. Como en los restos celestes de sus monumentos y sus ciudades, está en nosotros el espíritu de esa tradición ennoblecedora. Y Carlos Montemayor se ha aplicado a hacerla en sí mismo objeto de vida y conciencia, individual y universal, comunicante y solidario, conocedor de sí, vierte hacia afuera su mirada más profunda y se encuentra rodeado por quienes con él constituyen un pueblo. Sabe que él ha de responder por ese pueblo, que a su vez por él es responsable, y se sumerge en su historia, que es la de su cultura, para comprender la medida del compromiso que por aquella responsabilidad le corresponde. Es el compromiso en la cultura abarcada desde sus gérmenes primeros hasta sus producciones últimas, y Carlos Montemayor actúa de acuerdo con él. Escritor y maestro, divulgador y creador, hace crecer de continuo de tales campos su acción incesante. Quien se ocupe de contar los resultados sensibles de esa acción no podrá menos de mostrarse sorprendido por su calidad y número. Cátedras, conferencias, lecturas, traducciones, artículos, ensayos, prólogos, libros, aquí y fuera de aquí, y en todos, en el fondo y en la superficie, la preocupación por lo humano, el sentido de la salvación del hombre, aquella por la cual empeña su combate sin tregua. Carlos Montemayor, ensayista, crítico, cuentista, autor de novelas, es antes que todo poeta. Hasta aquí Bonifaz. El poeta terminó sus días en la tierra el 28 de febrero de 2010, pero su obra y su poderosa voz nos seguirá acompañando por el resto de nuestros días terrenales. Sirvan estas breves palabras como homenaje a la memoria del maestro Carlos Montemayor Aceves. Gracias.
Nos dejaste mudos, Eric. Muchas gracias, Eric, por tus últimas palabras hacia el hermano. Te lo agradezco mucho. Y No, ¿de qué, doctora? te soltaste la pluma, porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Y escribes muy, muy emotivo, muy, muy bien. Y luego también nos hiciste un homenaje al principio de la sesión, porque nos hiciste una introducción, ¿no? De todos lo que viste en el instituto con Aurelia y conmigo, para Adame y demás. Y muchas gracias, Eric. Dejo el espacio para quienes quieran comentar y después seguimos platicando sobre Demóstenes. Estuvo muy bonito tu exposición de mi hermano, que no decía su nombre, pero que ya estabas hablando de su poema de la mina y de la plata y de todo esto. Reconocí desde el principio, ¿no? Muchas gracias. Dejamos, si quieren, la palabra a quien quiera comentar o platicar algo o expresar algún pensamiento con Erika. ¿Mm? ¿Alguna mano alzada o un comentario que no sea necesariamente pregunta? Para los conocedores del derecho griego, que aquí tenemos a Tere y a Gerardo, que espero que siga por aquí Gerardo. Y por supuesto, primero para Eric, yo me quedé con una preguntita, porque hablaste siempre de impiedad, impiedad, impiedad. Se trata de la hibris, ¿no? En el derecho griego, y yo lo que quería preguntar es si tiene semejanzas este término de hibris con la piedad, con la impiedad romana, o sea, con la piedad romana, ¿no? Que la piedad romana está muy bien definida, por ejemplo, con el personaje de Eneas de Virgilio, pero no sé si sea lo mismo en Grecia, el mismo significado de este concepto. ¿Mm? Sí. Te lo pregunto a ti primero, Eric, y si después nos quieren apoyar los demás compañeros, bien. Pero pues en realidad no estoy muy bien enterado del sentido en cuanto a el uso en los romanos, en la literatura latina, y en cuanto a hibris, pues yo encontré todo un caos, porque también, por ejemplo, aquí, en el texto de Midias, se usa para hablar de los ultrajes, ¿no? Pero también de las transgresiones. De hecho, hay en alguno de los argumentos donde se explican las técnicas que usó Demóstenes, en este discurso se dice que trata precisamente, ayudado de la multivocidad de los vocablos, de fundir una acusación que era por el traje, con sanciones que eran propias de crímenes de impiedad. Entonces, pues creo que vamos a necesitar la ayuda de la doctora Galás para que nos hable un poco más, nos deje un poco más claro. Sí, no sé. Sí, claro. Perfecto. Bueno, esta ley de la hibris, en mi participación yo la mencioné porque tiene el sentido de violencia de golpes, ¿no? Como vía, pero tiene el sentido también de violación. Entonces, la palabra ultraje me parece bien porque tiene esta doble significación, ¿no? Tanto la violencia que te humilla, que te ultraja, como la violación. Y entonces hay algunos textos donde específicamente se habla de violación. En este caso, evidentemente no, pero es el hacer hincapié
en el ultraje que te avergüenza, ¿no? Delante de los demás. Pero entonces tiene la hibris esta doble significación, tanto de violencia equivalente a golpes como vía, ¿no? Y como violación también. Entonces no tiene relación con la piedad sería Eusebia, ¿no? Pero no tiene relación. Es otro significado el de hibris. Ok. Bueno, los veo muy serios. Todos. Paola. Bueno, felicitaciones, Eric, por tu exposición. Fue muy interesante, especialmente porque me recordó a un trabajo que publiqué ya hace varios años, donde traté el enemigo público en los discursos políticos de Demóstenes en conexión con Filón de Alejandría, pero específicamente la metáfora. Yo en ese momento la entendí como una metáfora, hoy en día no lo sé, porque terminó siendo una especie de frase o de sintagma técnico, que obviamente sobre esta tecnicidad nosotros no podemos hablar en la Grecia clásica. Sin embargo, me llamó la atención la recurrencia de esta expresión, koinos estros o estros koinos, en textos vinculados exclusivamente con el ámbito político. ¿Sí? En el caso de Demóstenes, yo lo estudié específicamente en Contra Filipo y sobre la embajada fraudulenta, porque ahí Demóstenes utiliza esta frase para aludir o acusar directamente a Filipo de enemigo público, en términos, dentro del contexto, del marco de la guerra eminente y, bueno, todo lo que sucedió después de la llegada de los macedonios, que terminó prácticamente con lo que sería, lo que nosotros podemos llegar a conocer el imperio ateniense en aquel momento, ¿no? Ahora, recuerdo que en aquel momento también haciendo búsquedas apareció esta misma frase en los discursos privados, ¿no? En los discursos referidos a estos litigios que Demóstenes llevó a cabo frente a la asamblea, y aparece exclusivamente en contramedias. Por ejemplo, en el pasaje 142, dice, aproximadamente en la línea 6, dice, pues si es tan poderoso como para obrar de la forma en que lo está haciendo y ser capaz al mismo tiempo de privarnos a cada uno de nosotros individualmente de tomar de él satisfacción legítima, ahora, toda vez que lo tenéis cogido, debe ser castigado en común por todos y en interés de todos como enemigo público de nuestro régimen. La traducción es de López Seire para la editorial Gredos de 1985, es una reedición, y la frase que utiliza acá es exclusivamente koinos estros te politeia, ¿sí? Entonces me llamó la atención porque vos también utilizaste el término politeia en algún momento de la edición, esto es de la frase que leo en griegos de la edición de Baxter, de 1966, pero me llamó muchísimo la atención esta conexión, ¿no? ¿Y qué sentido le encontrás vos a esta posibilidad de acusación de Midias como enemigo público, y en este caso exclusivo, aludiendo a la politeia? No sé si fui clara en mi... Sí, doctora, gracias. No, gracias a vos. Pues sí, yo recuerdo que también en el libro de Werner Jaeger reconoce esa transición en los discursos de Demóstenes cuando se aleja del partido de los terratenientes, de los grandes contribuyentes, de los poderosos, y va más en acercamiento
ahí en favor de la libertad de los rodios, pues ya en la primera filípica, y pues también el maestro Werner alude todo ello a esa situación política, ¿no? Que era lo que más le preocupaba a Demóstenes, y cómo ahí va a dar ese giro en sus discursos propiamente a esa exaltación del demos, ¿no? A esa exaltación del demos. Entonces, este discurso contra Midias, a pesar de ser un discurso privado, pues está catalogado, ¿no? Dentro de los discursos políticos precisamente por eso, porque también Demóstenes lo usa para debilitar al partido de Éubulo y a sus opiniones. Precisamente en uno de los parágrafos también lo mienta así directamente a Éubulo y dice que él se va a presentar a defender a Midias, pero que cuando fue esa acusación ante la asamblea, él ni siquiera se acercó, él no lo defendió porque dice que o porque sabía que era justa la acusación o porque pues no tenía manera de defenderlo. Entonces, en ese sentido, sí creo que estas apariciones y esta idea precisamente que él pinta de enemigo del pueblo es con la que quiere caracterizar no solo a Midias, sino a ese partido, el partido pacifista, con ellos a Éubulo y tratar de exaltar en el ánimo del pueblo esa idea, ¿no? De que ellos, sus intereses, su política, sus ideas son contrarios al pueblo, cuando Demóstenes quiere apoyarse en él para precisamente tratar de evitar, ¿no? Toda la serie de acontecimientos que se van a suscitar con las expediciones y toda este trabajo político de Filipo que acabó precisamente en la caída de Atenas. Excelente, Eric, sí, porque es la misma conexión que se puede observar en las Filípicas, pero al mismo tiempo es la misma observación que se puede encontrar en textos posteriores, donde se sigue utilizando la misma frase como un bloque. Eso es lo más interesante, digamos. Y las primeras ocurrencias de esta frase son del principio del siglo V. Por lo menos esos son los hallazgos que pude realizar en aquel momento. Pero muchísimas gracias. Sí, también ahí, por eso también lo resalté, esa palabra politeia a la hora de hablar de ley y democracia, porque precisamente a veces se encuentra, ahí hablaba de la voluntad general en un parágrafo, exactamente no mencionaba si era como tal de democracia, pero más adelante justo habla de politeia y otra vez va en ese refuerzo de la ley, del poder, del régimen sustentado como expresión de la voluntad popular, ¿no? Ya del demos. Pero muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo iba a comentar algo rapidísimo. A ver, hermana, sí. Eric, pues felicidades, me gustó mucho tu ponencia, la verdad, muy rica, muchos datos, la verdad, yo que no soy especialista, pues sí, tendría que asimilarlos poco a poco. Eh, Sobre tu ponencia de Demóstenes, no puedo comentar muchas cosas eh, de fondo, pero me llamó la atención que hablaste de lo anticonstitucional, ¿no? Entonces, obviamente estamos pensando en la constitución de los atenienses, que vi que tiene la bibliografía hasta atrás. Creo que también la tradujo el doctor Gerardo Ramírez Vidal, si no mal recuerdo. Y bueno, te quería preguntar ahí, em, ¿cómo se entendería esta cuestión de lo anticonstitucional? Que justamente desde el derecho es una calidad que se dio sobre todo a partir de la idea de constitución moderna, ¿no? Pensemos en las constituciones 9, finales 18, 19, entonces me interesa ver cómo se podría entender esta idea de anticonstitucional en la época que nos está refiriendo, porque ahora vendría a ser algo demasiado técnico que tiene que ver
con el espíritu de la propia Constitución, con contravenir no solamente el texto, sino también ciertos principios. ¿Y cómo se entendería esto, no? En la época de Demóstenes. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría felicitarte también por el texto último. Realmente yo también me quedé mudo como la doctora Marta. Y hay ahí una beta bien interesante, te lo digo porque pues yo realmente he trabajado más literatura latinoamericana del siglo XX. Vi que mencionaste a Arturo Castellanos, vi que mencionaste Fuego de Pobres, de el maestro Bonifaz, y obviamente pues al maestro Carlos Montemayor, que yo creo que ahí con él, yo he leído su poesía, por ahí leí Finisterra. Particularmente me parece que se puede leer mucho en clave de derecho y literatura. Derecho en la literatura sería la intersección. Obviamente su clásico de Guerra en el Paraíso, y también tiene por ahí otro que habla sobre la cuestión de la guerra sucia, sobre todo la parte burocrática en los informes secretos. Entonces, creo que se puede dar mucho por ahí. Valdría la pena que se empezara también a trabajar esto. Y sobre todo ustedes, ¿no? Que también tienen como todo ese trasfondo de conocimiento grecolatino, para también ir llevando esto a más épocas de la cultura y la literatura. Muchas felicidades. Gracias, gracias, maestro Manuel. De la Constitución de los Atenienses que tengo citada en la bibliografía es traducción de Manuela García Valdés y es la de Aristóteles. La que tradujo el doctor Ramírez Vidal es la de Genofonte. Y sí, de hecho, en cuanto al maestro Carlos Montemayor, pues sí hay pues para mí todos sus libros, ¿no? Tienen un gran sentido social y pues todos se podrían leer en esa clave de derechos, inclusive el que mencionas de los informes secretos, hay una historia muy breve y hermosa, ¿no? De un joven abogado de izquierda que se apellidaba Lanz Galera y de cómo le dan un balazo y cómo lo pasean los policías y cómo hasta el final de su vida va y exige al Ministerio Público levantar el acta, y pues antes de morir, mientras se desangraba, ¿no? Entonces sí, de verdad que pues toda esta beta, que pues sí, qué buena palabra para definir toda esta beta de la literatura de los mineros, ¿no? De los mineros en Mal de Piedra, en las minas del Retorno, y pues sí, el anecdotario de la guerrilla en Guerra del Paraíso, las mujeres del alba. Pero volviendo a tu pregunta sobre lo anticonstitucional, aquí cuando yo hablé de la palabra así tal cual, anticonstitucional, yo la encontré como en el griego como paranomón, como algo extra de la norma, ¿no? Una transgresión, mejor dicho. Como tal, pues no podría encontrar ahí la alusión directa, pero pues sí es importante aquí resaltar esa acción que se tenía, que era la grafé paranomón, y su relación con el orden normativo, como se entiende desde el positivismo, inclusive en la Constitución, ¿no? Nosotros conocemos, muchas veces se dice que pues el derecho ya es más técnico y eso, pero esa manera en que el sistema jurídico expulsa las normas que no son coherentes con él mismo, se tenía a través de esa grafé paranomón en lo que a mí me parece para los atenienses, ¿no? Ellos, si bien no tenían, digamos, su cuerpo de asesores legislativos para revisar el ordenamiento y decir, no, esta norma va en contra de esto, va a chocar con esto, no va a ser coherente con el ordenamiento. El pueblo mismo era quien denunciaba estas normas que iban a contraponerse a los derechos, al ejercicio de las funciones, que veían inclusive van más allá, porque si veían que estas pudieran a futuro causar
cierto problema, y no solo en la Constitución como nosotros la entendemos, que es más o menos lo que mencionabas, porque ahí pues te recomiendo el libro de Introducción al Estudio de la Constitución del doctor Rolando Tamayo, donde explica este concepto de politeia y nos da 4 o 5 significados distintos. Y también por eso el uso de esa palabra es tan rico en el griego, ¿no? Porque la podemos encontrar definiendo a la democracia, democracia obviamente como régimen, no como actualmente está entendida como procedimiento. La tenemos mencionando a la Constitución como Aristóteles en Atenaion Politeia, donde se habla exactamente del cuerpo de la ley, ¿no? Del texto jurídico. La entendemos también como entrelazada con la polis, con la polis. En verdad es muy, muy rico este concepto de politeia, y precisamente eso evidencia perfectamente ese carácter que tenían en el pueblo griego, donde la constitución, la ciudad, la democracia, las actividades que se realizaban eran parte de una concepción general, ¿no? Eran una argamasa, una red de significaciones que atravesaba todo, ¿no? Atravesaba toda la vida de los ciudadanos. Y en cuanto a lo anticonstitucional, pues sí, yo creo que se puede entender desde la Grafé Paranomón en ese sentido, ¿no? Eso para mí representaría lo anticonstitucional o una norma anticonstitucional. El pueblo mismo era quien echaba fuera del sistema jurídico esas normas. Muchas gracias. Tere. Sí, pues nada más es para comentarle a Eric que me da mucho gusto oír su trabajo, porque yo lo conozco desde hace bastantes años, creo que varios, y cuando lo conocí no estaba muy seguro de por dónde se iba a ir. Y veo que ya pues agarró su camino y que pues va bien. Y pues muchas felicidades, Eric. Me da mucho gusto. Le agradezco las palabras, doctora, y pues sí, todavía me queda pendiente lo que usted me comentó, que yo como abogado principalmente debería de acercarme más desde un enfoque jurídico, pero creo que todavía me cuesta trabajo y pienso seguir trabajando en ello, ¿no? En dedicarme más a la parte de derecho griego y dejar un poquito más de lado lo político, lo filosófico, pero sí, le agradezco mucho. ¿Alguien más quiere felicitar? ¿Puedo hablar? A ver, dígame. Soy el doctor Arturo Loredo Abdalá, soy el pediatra de este joven abogado que recién se acaba de titular y tuvo la gentileza de invitarme a escuchar su ponencia. Por razones de trabajo que tengo a veces, pues nada más puedo escuchar una parte, ya le pediré después que si es tan amable de explicarme cómo terminó el asunto para, para poder completar esta idea. Siempre es muy importante que tengamos, yo como pediatra y como médico, dedicamos mucho tiempo a estudiar las enfermedades y el comportamiento de los seres humanos, etc. Pero este aspecto de griegos y de romanos me parece que es fundamental. No tenemos tiempo para completar una instrucción en este sentido, pero sí aproveché esta oportunidad, por lo menos parcialmente, para enterarme de quién era Demóstenes, cómo funcionaba. Pues sabíamos que era un orador muy correcto y muy prolífico. Y bueno, eso quiere decir que todavía está uno en posibilidades de seguir abriendo camino en otros aspectos del humanismo, ¿no? Eric quiere trabajar el aspecto jurídico y le cuesta mucho trabajo, nos ha costado, porque yo estoy también buscando
la manera de que se pueda colocar. Tengo 2 hermanos que son magistrados. Bueno, uno se acaba de retirar del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, una hermana que es abogada, que es visitadora de jueces y magistrados. Tiene su pareja que es abogado litigante, pues, buscando a ver cómo lo puedo ayudar, porque el aspecto económico, pues usted sabe que de la ciencia no vive uno. Entonces hay que trabajarle para poder lograr vencer ciertos obstáculos económicos. Dicen que el dinero no es importante, nomás el 99% en nuestra vida. Pero en fin, ahí vamos. Pero él me ha sorprendido gratamente porque yo sabía que estudiaba y también estaba en investigaciones jurídicas, en donde yo ya tengo también una participación en algunos aspectos cuando hablo de maltrato infantil, en un diplomado que tienen de violencia, y, y siempre ajustándome a los aspectos jurídicos para poder entender esta patología que nosotros estamos viendo, que es un flagelo médico-social de la humanidad. El maltrato infantil de veras que es una cosa terrible y, y muy poca gente hace caso a esta cruda realidad. Y yo siempre invito a los abogados a que le entren al asunto porque tiene que manejarse el aspecto jurídico de una manera muy clara, muy precisa y con muy apegada a la verdad. En fin, bueno, aprovecho para hacer este comercial, pero también para felicitar a Eric por su brillante ponencia. Felicidades, Eric. Gracias Gracias, por la doctor. oportunidad. Le comunico que todas las sesiones las grabamos y esta también se está grabando, así que después les compartiremos la grabación para que puedan verla completa. Muy amable, gracias. Te dice Manuel que lo jurídico también es político. Así que seguramente lo trabajas bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? Yo quiero felicitar a Eric. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Pues muchas felicidades, Eric. Me es muy grato a mí. Yo también soy abogada y aparte estoy estudiando letras clásicas. Y pues me gustó mucho tu ponencia. Se nota que pues has revisado mucha literatura, tanto de griego como Demóstenes, como latinoamericana, y se nota, se nota que tienes el sello de las personas de que te han apoyado, como la maestra Galás, la doctora Galás, y el doctor Adame. Me gustó mucho, te felicito, y pues qué bueno que hayas escogido estos temas en derecho. A mí también me gustan mucho estos temas, pero ahorita pues no me estoy adentrando mucho. Sí me ha estado costando mucho trabajo esta nueva carrera y pues yo espero terminarla, primeramente Dios, y me gustaría también investigar, pero ahorita que estaba hablando el doctor, tu pediatra, pues yo en la experiencia que tengo, yo sí pedí a mis maestros en ese entonces, cuando salí ya hace más de 25 años en la carrera, yo sí les solicité pasé con varios maestros y les dije, si sabe de algo, pues avíseme. Entonces yo creo que también es tu oportunidad. Eres muy preparado, ya tienes la licenciatura, ya tienes el título, y yo creo que rápidamente vas a encontrar trabajo. O también te sugiero que estás muy jovencito, puedes seguir una maestría y el doctorado, y se te van a abrir mucho las puertas si es posible que lo puedas hacer. Entonces, es todo lo que quería decirte. Muchas Gracias. gracias, Ana Aurora. Ojalá y te sumes a estos esfuerzos. Se necesitan muchos abogados con interés en estos temas clásicos y precisamente que conozcan la lengua, ¿no? Ese es, digamos, el obstáculo mayor. Y también es increíble que hay cientos de abogados constitucionalistas, de familiar, de mercantil, pero de verdad que hay pocos que
que quieran dedicarse al derecho, y menos al derecho griego antiguo, hay muy poquitos. Pero sí, ojalá que ya que tengas el conocimiento de la lengua, te sumes a estos esfuerzos. Sí, sí me gustaría. Aunque ya estoy un poquito grande, pero primeramente Dios, yo creo que sí. Bueno, pues muy bien por sus comentarios. Si alguien más quiere tomar la palabra. Yo quería felicitar al caballero Vargas Cruz por su ponencia. Además, agradecer la oportunidad de, aún no siendo mexicano, poder participar. Mexicano, un pueblo que realmente admiro. Y bueno, desde aquí, desde Argentina, gracias por acercarme un poquito más al derecho. Yo curso 3 carreras, de las cuales una tengo elementos del derecho aplicado a la traducción. Yo estoy estudiando traductor público nacional de portugués. Y bueno, mi función será, este año es mi último año de cursado, una vez graduado, es hacer traducciones de tipo pública, de documentos públicos, y tal vez hasta haga, si puedo, un curso de 1 año para ser intérprete en juicios orales y públicos. Entonces, todo lo que me acerca al derecho me enriquece como estudiante y como futuro profesional. Muchísimas gracias por la oportunidad y felicitaciones nuevamente al caballero por su ponencia. Gracias. Pues muchas gracias, Eric. Nada más a modo de comentario, te digo que aquí también hay otro joven que asiste a estas sesiones y que ha trabajado textos de Carlos Montemayor, y que incluso conoció a Carlos Montemayor y que tiene un libro en homenaje a Carlos Montemayor. Y es Jorge Arturo Reyes, que está aquí. Y es de Michoacán, ¿verdad? Vienes de... Sí, Jorge. Así es, doctora, de Uruapan, Michoacán. De Uruapan. De Uruapan, Michoacán, sí. Y tuviste un evento con Carlos Montemayor, ¿cómo estuvo eso? Sí, nosotros en la ciudad de Uruapan realizamos una serie de encuentros literarios para descentralizar un poquito la situación cultural, porque se centra mucho en Morelia, ciudad capital de Michoacán. Entonces, realizamos encuentros de escritores con una temática social y cada año realizamos un homenaje. Realizamos un homenaje al maestro Carlos Montemayor, a Elena Poniatowska, a Carlos Monsiváis, que nos acompañaron precisamente a dichos encuentros, y de esa manera compaginamos trabajos nacionales, internacionales y regionales, generando foros y espacios de trabajo. Y bueno, es algo que nosotros estamos realizando acá en la ciudad de Uruapan porque creemos precisamente que la cultura, que la educación y que estos temas son muy importantes para poder tratar de combatir la situación de violencia, la situación que se vive en nuestras comunidades, en nuestras entidades. Y pues aprovecho para decir que también vamos a realizar unas actividades de literatura y derecho, precisamente aquí en Uruapan. Vamos a realizar unas jornadas y vamos a ir trabajando esta situación también en la esfera aquí en la ciudad de Uruapan. Y pues bueno, yo creo que este tipo de sesiones, este tipo de actividades son muy motivantes en lo personal. Para mí, escuchar la ponencia de aquí de Eric, del licenciado, ha sido bastante interesante, muy motivante, y muchas felicidades por su trabajo. Y pues bueno, también ahí estamos bajo esos parámetros trabajando. Gracias. Gracias. Otra virtud que tiene Eric es que es amante de los libros. Y Jorge me regaló un libro del homenaje a Carlos Montemayor, después te lo presto. Ay, muchas gracias. Pues yo también me uno a las felicitaciones y al agradecimiento de que te hayas animado a participar. Muchas gracias. Y si no hay más comentarios o participación. Doctora, ¿me permitiría unas palabras? Sí, por supuesto. Pues quiero agradecer la presencia de las doctoras y maestras del Instituto de Investigaciones Filológicas, de la doctora Judita, de
la doctora Paula López, la doctora Elvia, de la maestra Fernanda, no sé si maestra o doctora, fue mi maestra en la facultad, pero muchas gracias, les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de escucharme. También al doctor Arturo Loredo, le agradezco su presencia, y a mis amigos David Bazán, Aldo Martínez y Alberto Sierra. Muchas gracias por... Qué bueno. Qué bueno que trajiste a tus amigos. Porra. Llevó Sí, porra. que trajo porra, sí. Está muy bien. Y no olviden que nos vemos el 17 de marzo, que sería la última sesión del seminario. Y recuerden que va a participar Manuel Jiménez, que está aquí presente, con un tema también muy interesante sobre Antígona y su tradición en los budistas latinoamericanos. Les estaré enviando la invitación y el link, y les recuerdo que van a apartar, o que ya tienen apartado en su agenda, el día 1, 2 y 3 de junio para el encuentro que vamos a tener, las conferencias, que todavía no sé, Manuel, si le vamos a llamar ciclo de conferencias o coloquio. Ya después lo comentaremos, porque lo estamos organizando con Mariana Moranchel y Manuel Jiménez, ¿sí? Y estarán todos invitados, por supuesto, ¿no? Y pues yo les mando invitación por ejemplo, a Jorge, que no había podido venir. Yo le seguí mandando invitación porque me gusta mucho que asistan, y como me han demostrado el interés en estos temas, pues yo encantada, ¿sí?, de compartirlos con ustedes. Así que muchísimas gracias por su presencia, por su asistencia, y nos vemos dentro de 3 semanas, el 17 de marzo. Gracias. Buenas noches. Felicidades, Eric. Felicidades. Gracias.